dijeron que solamente nos juntábamos por grupo. Por eso iba a preguntar, pero no. No, 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 no. No, no fue, tal vez justo en el momento que lo hice digamos, la actualización, tal vez se hubiera esperado 10 minutos más que se conectaran, pero nada, estaba aburrido. Y actualicé lo que es No hay las problema. reuniones individuales de grupos, porque estaban Claro, bastante superpuestas con la teoría. La verdad que nunca, o sea, creo que una sola vez arrancamos en lo que sería la continuación del TP a las 8. Así que lo corrí un poquito más. Pero no, lo que como las otras clases, la modalidad es la misma, ¿no? Primero vemos el contenido, el material, y después ustedes en cada grupo empiezan a trabajar. Bueno, entonces, clase número 8. Hoy vamos a trabajar con indicadores. Eh, este proceso que venimos llevando clase tras clase, yo lo repito y lo voy a seguir repitiendo, es un proceso que es sumativo, ¿no? Se va acumulando. Entonces, depende de todo lo que ustedes desarrollaron hasta el momento, lo que sigue va a verse alimentado de esa información. Entonces, recomendación, quienes están un poquito más atrasados, que traten de ponerse a tiro para aprovechar la parte de práctica y llegar bien a la fecha de presentación. Sé que nos pasa a todos, ¿no? Vamos a estar en el 9 de noviembre o el 15 de noviembre y bueno, nos tocó ahora empezar a hacer el TP. Y van a estar muy justos. Entonces, eso para mí, digo, es la diferencia entre aprobar y promocionar. Si les sobra tiempo, van a tener posibilidades de mejorar la calidad del trabajo y eso se va a ver reflejado en la nota. Así que bueno, pero es recomendación, como vengo diciendo y también insisto, es un consejo que les doy porque es una materia que pueden promocionar sin parcial, eh, pero están ustedes alcanzar ese mérito. Eh, Después veremos, en función del resultado de los trabajos prácticos, vamos a tener que poner la nota. Veremos después, yo voy a compartir probablemente más cercana a la clase número 12, la metodología que vamos a utilizar para evaluar. Así, si a ustedes eso les sirve también como para enfocar, orientar y terminar de ajustar el TP, bienvenido sea. ¿Sí? Voy a ver si llego a tiempo de preparar lo que son rúbricas. No sé si ustedes o alguno escuchó alguna vez esa palabra, No, yo no. que son las rúbricas, ¿no? ¿Nadie? Bueno, las rúbricas es una guía para evaluar, básicamente. ¿Sí? Y es una guía que sirve para que la evaluación sea lo más objetiva posible. Es decir, que la subjetividad que uno puede tener como docente o como estudiante, digamos, quede bastante contenida. ¿Sí? Entonces, esas guías evalúan en función de niveles, de cumplimiento. Si cumplió el objetivo, si no lo cumplió, si está en proceso o no está en proceso, y qué nosotros vamos a evaluar, ¿no? Lo que sería en la defensa del TP, si exponen bien el TP, o si se la pasan leyendo las diapos, significa que lo tienen medio el tema, o si están con un apunte y en vez de hablar al curso están leyendo una pantalla. Bueno, eso forma parte de la evaluación. Después, obviamente, sobre contenido, sobre desarrollo, sobre la presentación del trabajo, del documento, que el entregable sería. Entonces, bueno, yo si llego a tiempo, calculo que lo voy a poder hacer. Les voy a preparar para que ustedes sepan con qué base los vamos a evaluar. ¿Sí? Así no hay sorpresas. Y una ayuda también como por si tienen que mejorar algo en el trabajo práctico para que sepan en qué nosotros vamos a poner la lupa. ¿En dónde? Bueno, bien. ¿Dudas o consultas al momento sobre los temas que estuvimos dando? Quienes no pudieron asistir a la clase anterior, ya el material, bueno, estaba subido prácticamente el mismo miércoles. ¿Pudieron tomarse un tiempo para Hola, ¿cómo leer? va? Lucrecia, ¿cómo estás? Sí, bien.
Consulta sobre, me quedé con la parte de procedimientos, política y demás. Ajá. ¿Había que armar de todo o hay que armar, por ejemplo, instructivos de trabajo? ¿Se puede con una plantilla dejar algo prearmado, más estructural, o hay que realmente enfocar y bajar toda la información que tengamos de la empresa? No sé en qué profundidad se requiere. Bien, bien. Lo que es procedimientos, documentos instructivos, opa, eh, no es necesario que tengan que preparar para cada una de las actividades, para cada uno de los eh, procesos que tengan que analizar, ¿no? Creo que lo habíamos, si me permitís un instante, voy a hacer la consulta a lo que era la guía del trabajo práctico, porque creo que eran dos y uno, algo así. Ahora voy al detalle así, de paso. Ah, bueno, listo, porque identificamos por ahí un Acá, procedimiento, mira, espera que lo una comparto. política, cosas que sí. A ver. Claro, hay algunos elementos que sí son necesarios. En particular, eh, a ver, los que para no tener que ustedes tengan que estar trabajando en cada uno de los detalles, lo que nos importa, y ya se los comenté en otras oportunidades, que entiendan la metodología y que puedan ir acompañando cada una de las etapas, nos resulta suficiente. Si hay que hacer un detalle minucioso para cada proceso, para cada actividad, y la verdad que no les va a alcanzar el tiempo a ustedes tampoco. Entonces, en particular, fíjate el punto I, No, y lo menos que es con los que quedamos documentación. en el grupo. O sea, Además, no, bueno, pero eso bueno, es el azar, vamos a decir de alguna manera, que algunos tienen más sí, obvio. ventajas, ¿no? Si el grupo queda consolidado hasta la última de las clases. Lo que es documentación, fíjate, un proceso principal y dos de apoyo. En esos tiene que estar bien redactado el procedimiento, la instrucción de trabajo. Lo que es política es única, se entiende que ahí ustedes van a desarrollar. La estructura documental, bueno, un control de documentos, un mapa de procesos ya lo desarrollaron, organigrama, lo pueden armar, obviamente van a poner las funciones, no necesariamente tienen que haber nombres de personas, pero simplemente para determinar cómo es la estructura de la organización, ¿no? Actividades, productos, servicios. Yo estoy viendo desde la en adelante. Sí, es el origen un poco de todo el trabajo que iniciaron con el mapa de procesos. Un poco de descripción, ¿sí? Cómo se compone la organización, cuántas personas. Puede ser información real, ¿sí? Que tengan ya, si se basa en una empresa en la que trabajan, o información que van a determinar, mira, para tal área, para cada puesto, necesitan tantas personas, bueno, o sea, van a determinar al final, como un todo, cuánto personal necesitan para procesos, para apoyos, lo pueden armar, eso no es muy complicado, creo. Bueno, el alcance del sistema de gestión y los requisitos aplicables, eso es todo lo que estamos acompañando con la norma. Entonces, el alcance tienen que definirlo. Generalmente van todos los puntos de la norma. Pero uno puede decir, o sea, cuando desarrolla el alcance y lo ven en un certificado de gestión de la calidad. La empresa está certificada en compras, ventas, producto, desarrollo, diseño, etcétera. Eso está claro. ¿De qué? De un producto, de un servicio. Okay. Es un poco por ahí, ¿no? Como el, la descripción de cuál es el alcance que ustedes están dispuestos a implementar en un sistema de gestión. De análisis de contexto y partes interesadas es lo que estuvimos viendo 2 clases atrás. Evaluación de riesgos y oportunidades de negocio es lo que vimos el miércoles pasado, que está un poco vinculado a análisis de contexto también, desde el punto de vista del riesgo, no desde la estrategia del negocio o el plan para llevar adelante la actividad. Bien. Y lo que vamos a ver hoy justamente son indicadores, que los indicadores nos van a determinar de alguna manera de qué manera, cómo vamos a ir alcanzando, cómo vamos a ir alcanzando esos objetivos, cómo los medimos, qué determinamos que tenemos que medir. ¿Bien?
Fíjense que siguiendo con el desarrollo del TP, ya nos quedamos casi sin unidades. Con todo lo que vimos, ya estamos. Tenemos una unidad más que es cambios y mejoras, que lo vamos a ver, digamos, un poquito más rápido, porque se entiende que para cambios y para mejoras uno tiene que ya tener un sistema implementado. Pero bueno, tenemos que sentar las bases de cómo vamos a, el día que se implemente un cambio, cómo es esa gestión de cambios y cómo vamos a trabajar las mejoras, ¿no? Pero fíjense que el fuerte va a estar cerrando hoy, con la definición de los indicadores y lo que se llama tablero de comando. Ustedes, imagino que indicadores en control de gestión tuvieron que haber desarrollado alguno, no sé. ¿Alguien todavía no cursó control de gestión? Yo, profe, no cursé. ¿No cursaste? Bueno, No. bueno, no es la gran cosa y acá tenemos dentro de la presentación ya orientación sobre qué tipo de indicadores se pueden desarrollar. Ok. ¿Sí? Así que no es la gran cosa. Bueno, y tablero de comando, de alguna manera, hoy en día se lo conoce como Power BI, si alguno tuvo posibilidad de trabajar. Es agrupar los indicadores en una pantalla. La manera más básica en la que se los puede expresar, ¿no? Tablero de comando en realidad es tener toda la información en un solo lugar y esa información también digamos, que esté estructurada y con un objetivo en sí, que es o acompañar una estrategia o acompañar un proceso. Va a tener un recorrido y una justificación. Bueno, a ver. Guarden un instante. Entonces, quienes se sumaron hace unos minutos nomás, recomendación, ¿sí? Sobre el plan que tenemos de la cursada y los objetivos del trabajo práctico, es decir, el desarrollo. Por favor, traten de avanzar para no llegar con lo justo a la última clase. Bien. Entonces, vamos propiamente a la actividad del día de hoy. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, ustedes vieron las últimas unidades. Me gusta incluir en lo que son los conceptos principales las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿sí? Es decir, a partir de nuestra autoevaluación, a partir de nuestras, digamos, preguntas, cuáles son realmente los objetivos y cómo justificamos estos planteos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el capítulo 9, ¿sí? Que es seguimiento, medición, análisis y evaluación. Y sobre ese apartado, que es el 9.1, las preguntas más básicas que uno se debería hacer cuando va a empezar a desarrollar indicadores, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que seguir? ¿Qué tenemos que medir? ¿Qué métodos vamos a utilizar para asegurar los resultados, ¿no? Y que esos resultados sean válidos, es decir, no registrar cualquier cosa o medir por medir. ¿Cuándo hay que hacer una medición? ¿Cuándo hay que llevar adelante el seguimiento? ¿Y cómo vamos a analizar esa información? ¿Cómo vamos a evaluar esa información? Bien, esas son las preguntas básicas que cada uno tiene que hacer, obviamente enfocada a su desarrollo, para no generar indicadores que no tienen sentido o no generar indicadores que luego no se puedan sostener en el tiempo. Después, otro de los elementos que sí es importante, que es la evaluación del cliente, o sea, a través de la satisfacción. O sea, ¿cómo evaluamos la percepción del cliente? Es algo recontra subjetivo, ¿no? Entonces, podemos generar una encuesta y sesgar un poco esa subjetividad. Nosotros ya conducimos, en todo caso, cuáles son los resultados que esperamos o por lo menos las respuestas que esperamos que nos brinde el cliente. Le podemos dar la opción de que sea una pregunta abierta o bien podemos darle la condición que muchas veces pasa en la encuesta, que directamente ya está calificada. Tenemos un nivel o un grado de cumplimiento con algunas preguntas que a nosotros nos interesa evaluar. ¿Ok? ¿Qué les puede generar
molestia o desagrado al cliente. Y otra de las cosas que sí pasa a menudo es cuando no hay reclamos o cuando no hay respuestas. ¿Eso significa que está todo bien? No. Eso puede ser justamente una manera de medir el malestar. Las encuestas que ustedes completan cuando tienen que evaluar al docente, algunos se toman el trabajo de hacer una devolución, a veces es positiva, o la mayoría de las veces yo entiendo que es positiva, a veces hay resentidos. No voy a negar, es cierto, y te das cuenta que obviamente no tienen nombre, ni nosotros sabemos quiénes son, pero bueno, probablemente lo asociamos a las personas que no pudieron de repente promocionar o tenían una expectativa de promoción y no pudieron promocionar. Entonces, el tema de la encuesta también es importante. Cuando una encuesta que se entrega o se brinda a un cliente, que hoy en día cada servicio que consumimos, o prácticamente cada servicio que consumimos, viene después de la mano de una encuesta. Y una encuesta que tiene muchas preguntas, realmente llega a un punto que no tenemos nosotros tiempo, ganas o disposición para completar. Entonces, también la decisión de plantear una encuesta que sea breve, que sea resumida, que sea objetiva, y también, bueno, pueda permitirle a la otra parte que exprese algo en algún campo, ¿no? Si le ponemos solamente las respuestas con lo que queremos que indiquen, ya estamos condicionando también el resultado. Por eso es importante determinar con qué metodología, si es sistemática, a qué mercado está apuntando esa encuesta, a qué tipos de clientes, sobre qué servicios evaluamos. Bien, esto también forma parte de los indicadores. Bueno, ¿qué más vamos a ver el día de hoy? Auditoría interna. Bueno, llegó la hora de sacar todo, ¿no? Porque es donde Gastón y yo somos más fuertes en estos puntos. Es decir, somos auditores, estamos en esto metidos hace mucho, pero en particular auditoría interna, según la 9001, no es todo el campo de auditoría. Es simplemente lo que está contenido dentro de la norma 19011, ISO 19011, que es la guía para auditorías internas. Entonces, es importante que la organización se pueda evaluar, se pueda autoevaluar, que tenga un criterio, que esté planificado, que el personal que haga la evaluación no sea el mismo que se está evaluando el proceso. A veces en una organización pequeña, en una pyme, es difícil hacer esa separación, pero es recomendable que al menos el proceso en el que uno es dueño no sea también el mismo auditor, porque sin entrar en subjetividades, uno puede cuestionar, mira, te calificaste muy bien en tu área, y para mí la verdad no es tan así. Bueno, entonces estaría bueno que sea independiente, la persona que evalúa si en nuestro rol o en nuestra actividad tenemos más de una posición, ¿no? En una organización, si es pequeña, seguro que va a pasar eso. Se demuestra si está conforme a lo planificado, es decir, tenemos un plan de auditoría, o sea, vamos a acompañar ese plan o hacemos lo que, digamos, nos lleva el tiempo o de repente tenemos que improvisar sobre la marcha. Fíjense, nosotros en este curso ya tenemos un plan de todo lo que vamos a ver clase por clase. Entonces, eso es un poco, tratar de acompañar el plan. Si tenemos que, por algún motivo, modificar el plan, bueno, que eso no implique eliminar puntos en el caso de nuestro curso, del desarrollo de la materia, sino ver de qué manera los podemos adaptar. Y como resultados también de indicadores, la auditoría va a tener un informe. Y ese informe va a indicar oportunidades de mejora, hallazgos mayores, menores, críticos. Y eso, a su vez, tiene que disparar del otro lado qué acciones correctivas va a tomar la organización y en qué tiempo lo va a hacer. Generalmente, la acción correctiva, que es el plan de acción, tendría que ser en corto plazo. Después la implementación, y bueno, puede ser en función del tiempo que lleve todo el desarrollo y el proceso para poder alcanzar esa corrección o el objetivo que se requiere atender. Finalmente, de esto es lo que vamos a ver, queda acá, contenido en revisión por la dirección, no mucho más de lo que está acá, porque generalmente eso ya va digamos, a la estructura de alto nivel, y es
algo que en lo que es la implementación no le vamos a dar por cuestión de tiempo demasiada importancia. Es importante, muy importante, pero ustedes tienen que implementar a través de un visto bueno de un director que lo está sponsoreando. Entonces asumimos que el director está a cada uno de ustedes aceptando digamos, el desarrollo del trabajo. Pero sí es importante que también hay indicadores que la dirección los va a evaluar. ¿Sobre qué? Sobre la estrategia. La dirección los va a comparar contra la estrategia. Bien. Y en función de también de un intervalo, van a tener que verificar si es adecuado, si es eficaz, si es conveniente esa información y de alguna manera cómo es que se están llevando a cabo cada uno de los procesos. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, esto recién es la introducción. Solamente te quería comentar que las encuestas, en lo personal, la verdad que me mal predisponen, cualquiera, Sí. ¿eh? Sí. No la facultad o cuando llamas a reclamar por un servicio, por cualquier cosa, vos lo mencionaste, ¿no? Normalmente siempre hay una encuesta de calidad, satisfacción. Sí. A veces por el servicio que te dan en el llamado solamente Sí. y no por lo que realmente estás llamando, ¿no? El tema de fondo. Sí. Entonces eso también se tergiversa un poco, pero bueno, nada, te quería comentar. En general, a mí, la mejor encuesta es por ahí la más corta y menos invasiva, ¿no? Coincido, pasa bastante y justamente como mencionás, Sergio, y hoy en día cualquier cosa que hagas, es más, hasta pagás la factura del mes del servicio de internet y te llega un correo de ¿qué te pareció nuestro servicio? O sea, basta de las encuestas. Lamentablemente para lo que es 9001 es un requisito. ¿Sí? Las encuestas hacia los clientes, pues se necesita justamente saber qué es lo que está pasando del otro lado. No, el sistema, y cuando uno ofrece un producto y un servicio, digamos, hay un consumidor, un cliente, bueno, se necesita saber y hacer un seguimiento para verificar si se están cumpliendo los requisitos del cliente, las expectativas, o si hay algún elemento que nos permita mejorar. Que justamente el capítulo que sigue es mejora. ¿Y ante las auditorías necesita la evidencia de esa encuesta? Correcto, exacto. Tiene que haber por lo menos una metodología, un proceso sistemático que permita generar y recopilar los registros de las encuestas. Claro. ¿Cuál es el seguimiento, ¿no? De la medición? Entonces, es importante y en cualquier organización, como recién les comenté, si se produce, o sea, se brinda un producto, se entrega un producto, o se brinda un servicio, o sea, si sabemos que es para un cliente, entonces no podemos hacerlo porque a nosotros nos gusta o determinamos que el producto tiene que salir como nos interesa a nosotros, porque el mercado no te lo va a tomar. Entonces las encuestas son, de algún modo, un indicador que nos va a permitir saber qué tan bien estamos, qué tan centrados estamos sobre el objetivo o qué es lo que está pasando o si nos estamos alejando o de repente si es un producto en particular, o sea, ya sea por estacionalidad, por productos complementarios, eso lo habrán visto en Porter. Bueno, estamos perdiendo el interés de los clientes, del mercado. Bueno, todo eso a través de las encuestas, en teoría, debería ser también un elemento más para medir. Bien. Bueno, bien, ¿cómo sigue entonces? Esto es solamente a nivel de introducción para tener los objetivos principales del día de hoy. Vamos ahora a trabajar un poco más en detalle. ¿Ok? Empezamos entonces, como les comenté, con seguimiento. Con satisfacción del cliente, vemos poquito, ¿sí? Y análisis y evaluación, que lo ideal es implementar todo esto a través de un tablero de comando. Eso está bueno, o sea, obviamente el tablero de comando se va a nutrir de los indicadores, por eso hay que desarrollar indicadores que sean coherentes con los objetivos que se quieren medir y evaluar. Esto obviamente es demasiado básico, es un concepto. Entiendo que no hace falta tener que explicarles a esta altura qué son datos, qué es información y qué es conocimiento. No sé, está acá por si a alguno le surge la duda, pero si hace falta profundizamos. La verdad que me parece que no haría falta, pero bueno, son elementos que sí son importantes tenerlos en claro, la distinción entre datos, información y conocimiento,
porque como vieron la vez pasada y en varias diapos que fuimos sumando en otras presentaciones, el sistema de gestión de la calidad se basa en la toma de decisiones eficaces. Para que se pueda tomar una decisión y que sea eficaz al objetivo que estamos buscando, necesitamos recolectar evidencia, que va a estar en forma de datos, como fuente de información. Esos datos se van a analizar, se van a procesar, ahí van a convertirse en fuente de información válida, que nos va a permitir finalmente el objetivo que nos plantea el sistema de gestión, que tomemos decisiones que sirvan, que sean eficaces. ¿Ok? Entonces, esto es parte de los principios que tiene la ISO 9001. Por eso lo repetimos más de una vez. Y ahora vamos a trabajar justamente en análisis. Entonces, como definiciones, está buena esta definición, ¿sí? Está basada en la norma UNE, que es la norma española, ¿sí? La 66.175, ¿sí? Donde determina que el grado de desarrollo del sistema de indicadores es el reflejo del nivel de madurez de las organizaciones. Es decir, una organización que tiene no necesariamente muchos indicadores, pero sí los suficientes para medir los procesos principales en función de sus estrategias y de su sistema de gestión y sus objetivos de gestión también, van a ser los que orienten no solamente a todas las partes involucradas, también a la dirección para poder evaluar si se están alcanzando los objetivos de la política, de la misión y obviamente los que están acompañados por los estratégicos. ¿Ok? O sea, esto está bueno, sí, vale la pena tenerlo en cuenta, sí, simplemente para comprender que sin indicadores es difícil medir y si no podemos medir, no sabemos en qué tenemos que trabajar. Bueno, otros conceptos más. Cuadro de mando o tablero de comando sería, ¿no? Una herramienta de gestión. ¿Sí? Facilita la toma de decisiones, ¿por qué? Bueno, porque concentramos todos los indicadores. Entonces, a través de un conjunto de ellos, ¿sí? O sea que van a estar justamente evaluándolos desde la dirección, generalmente son cuadros gráficos, y tienen en un golpe de vista vamos a decir, una visión holística de todo lo que se está planteando. ¿Ok? Es la visión del negocio y a su vez asociado a cada una de las responsabilidades. Si trabajamos en indicadores de ventas o de rentabilidad o de lo que sería ahora que está empezando a tener cada vez más peso, lo que es, por ejemplo, la huella de carbono que deja un proceso. Es decir, en Francia, por ejemplo, ya es requisito que se incluya cuál es la huella de carbono que tiene cada proceso o cada producto que se entrega. Fíjense a qué nivel va llegando todo, cómo va evolucionando. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra estrategia? Cumplir con un requisito legal, con un requisito obligatorio. Bueno, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo son los resultados? ¿Cómo podemos percibir si hay una mejora o no? Bueno, eso lo vamos a ver en breve. O sea, necesitamos de indicadores y que sean objetivos y que a su vez midan y puedan permitir acompañar una evolución del proceso, ¿sí? No solamente lo que pasa como una foto, sino también tratar de ver la película, ¿sí? Todas las fotos anteriores y ver cómo se comporta comparando con eventos que podemos determinar en función de una frecuencia dada. Bueno, ok, evolucionó para bien, para mal. Bueno, esos son un poco los indicadores que vamos a utilizar. Y esto es algo que yo ya se los vengo hace 3 clases más o menos, empezando de a poquito a machacar. Bien, estrategia, plan estratégico y despliegue. Estrategia, ¿no? Plan estructurado para lograr objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la organización? Ustedes lo tuvieron que haber determinado en los objetivos principales. Para ello necesitamos una estrategia que es la que nos guíe, la que nos permita planificar. El plan estratégico, a su vez, es cómo lo vamos a ir llevando de manera sistemática y cómo vamos a ir evaluando. Por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de cómo vamos a implementar un sistema de gestión, podríamos tranquilamente, a través de una estrategia y a través de un diagrama de Gantt, determinar
frecuencias, plazos, procesos, actividades, y todo eso está organizado. ¿Bien? Entonces definimos tiempos, identificamos qué objetivos son los importantes, cuáles son los que realmente no pueden fallar, a partir de eso qué estrategias vamos a utilizar para llevarlo adelante, ¿sí? Y alcanzar esos objetivos, y obviamente qué recursos la dirección me va a permitir asignar para poder llevar adelante todas las estrategias. Y el despliegue, que este sería el concepto, entre comillas, nuevo que se suma a todo lo que estuvimos viendo, es, bueno, ¿cómo vamos a llevar la metodología? ¿Sí? ¿De qué manera lo vamos a llevar adelante? Tenemos un plan, bueno, ¿cómo lo vamos a bajar ese plan al día a día? Es decir, de ahí justamente aparece la metodología para transformar los objetivos, ¿sí?, en función de las actividades y las tareas que van a estar dentro del plan. ¿Hasta aquí? ¿Me siguen? ¿Se durmieron? ¿Necesitan un café? Estaba muteado. No, sí, todo bien. ¿Sí? ¿Va? Bueno, bien. Ok. Y esto también está bueno. Fíjense, acompaña el ciclo PDCA, pero el ciclo de vida desde el punto de vista de los indicadores. Iniciamos los indicadores dentro de un marco conceptual, es decir, bueno, definimos a partir de algunos objetivos qué indicadores vamos a utilizar, dónde los vamos a volcar, es decir, en qué cuadro de mando van a estar localizados esos indicadores. Procedemos a diseñarlos. Ok, bueno, listo. Decime de qué manera, porque está muy lindo. ¿Cuántos clientes tenemos al año? Bueno, ¿y cómo lo vamos a medir? ¿De qué manera? ¿Bajo qué herramientas? ¿Dónde lo registramos? Si tenemos un sistema. Bueno, implementamos. Ok, empezamos a ver si eso funciona, si todo lo que pasó de diseño pasa ahora en puesta en práctica, ¿no? ¿Cómo es? ¿Funciona? Digamos, la gente tiene, digamos, posibilidades de acompañarlos, está motivada, o realmente los indicadores son para castigar a los que están como dueños de ese proceso. Eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cómo se validan esos resultados? ¿O están ajustados para que siempre cierren bien? A mí me pasó no hace mucho, estoy evaluando una empresa en lo que es Premio Nacional a la Calidad, y la parte más importante de lo que es la evaluación de la excelencia es cómo la gestión se traslada a una medición a través de indicadores. ¿Indicadores de qué tipo? Estratégicos y de gestión. Entonces, esos indicadores se plantean bajo tres elementos que nosotros evaluamos. Los objetivos que se proponga la empresa, la tendencia, justamente ver la evolución, y también si hay comparaciones, benchmarking sería. Es decir, cómo nos vemos nosotros frente a Coca-Cola, si estamos hablando de una fábrica de gaseosas. Es decir, es simplemente fijar la vara y ver cómo la podemos, no sé si alcanzar, pero al menos tener un modelo de referencia. Y lo que sucede muchas veces, las organizaciones no pueden o no entienden cómo definirlos y plantean objetivos en función de sus resultados. Es decir, están constantemente modificando los objetivos para que los resultados coincidan no en sí, es decir, no que el resultado sea la consecuencia del objetivo, sino al revés, el objetivo pareciera ser la consecuencia del resultado. Eso no puede pasar. O sea, hay que validar una metodología en la que cada uno no meta la mano para que los indicadores siempre me den bien, para que mi jefe no me rete, o para que la organización y la dirección puedan, digamos, no, mirá qué bueno, cómo evolucionamos. Y en realidad, a lo largo de varias mediciones, uno ve que no son estables, que son oscilantes, que no hay una tendencia de que van mejorando si es en ventas o siendo más eficientes si es, por ejemplo, en scrap. Cada vez se reduce el nivel de desechos. Bueno, entonces es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo vamos a validarlos? ¿Qué es explotación en todo caso? ¿Cómo seguiría esto? Es decir, bueno, tenemos que utilizar los resultados de los indicadores como un dato de salida para tomar una decisión. O sea, bueno, ¿cómo viene la mano? Cayó el nivel de ventas de tal producto. Bueno, tenemos la línea nueva que va a salir a reemplazar. ¿Recuerdan el ciclo de vida de un producto, ¿no? De indicadores? Lo vieron en comercialización. Entonces, bueno, tenemos oportunidad de lanzar el nuevo producto porque vemos que este producto insignia ya se está cayendo, de estrella,
pasó a ser vaca lechera, después ¿cómo era? Perro, ¿cómo era? Incógnita, perro, vaca lechera y estrella, ¿no? ¿Era así? No me acuerdo Ya me bien. olvidé, fue hace mucho. Hace mucho, son bueno. esos, profe. Son esos, bueno, entonces, Sí. de alguna manera tenemos que tomar una decisión. Esos indicadores, si son sobre ventas y expectativas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y obviamente tiene que haber un seguimiento. Ese seguimiento va a su vez a realimentar el diseño. Es decir, si sobre la marcha vemos que ese indicador no nos sirve más, bueno, modifiquemos el indicador, eliminemos ese indicador, generemos uno nuevo. Entonces, esto es un ciclo de vida y esto es continuo. Entonces, los indicadores, obviamente, son importantes digamos, en una organización, se necesitan para la toma de decisiones y tienen que ser objetivos. Eso es con lo que dentro de todo esto deberían rescatar. ¿Cómo se realiza el despliegue de la planificación? Bajemos un poco ese concepto a un cuadro gráfico, ¿no? De la visión, que recuerdan, la visión nosotros lo dejamos un poquito de lado y nos concentramos más en la misión, algo más concreto, pero tiene que estar la visión para lo que es el objetivo que uno se proponga. ¿Recuerdan lo que vimos la vez pasada de los objetivos SMART? ¿Sí? Tienen que ser medibles, tienen que ser ambiciosos también, pero alcanzables. Entonces tiene que haber una visión para poder definir una estrategia. Y a partir de la estrategia, ¿cuáles van a ser los objetivos que nos van a permitir alcanzar esas estrategias? Esos objetivos van a disparar planes. Y esos planes a su vez pueden llegar a segmentarse en distintos niveles. Es decir, ¿vieron cómo se desarrolló al inicio el mapeo desde un sistema? Luego pasamos a un proceso y luego pasamos a un diagrama de flujo casi por actividades. Bueno, podríamos también considerar ese mismo criterio para traducir las estrategias a objetivos a nivel sistema, a nivel proceso y a nivel actividad. Entonces, ¿qué necesitamos y cómo vamos a conseguir o cómo vamos a lograrlo? Esa es un poco también otra manera de acompañar a los indicadores, que cuando vimos lo que serían diseño y desarrollo, teníamos verificación por un lado y revisión por el otro. Revisión del plan y verificación sobre cumplimiento. También lo hacemos a través de indicadores. Entonces, esto es más de lo mismo, obviamente se sigue repitiendo, pero hay que machacar el concepto y va a entrar, en algún momento va a tener que entrar, ¿no? El objetivo de los indicadores es el de proporcionar información sobre qué parámetros vamos a necesitar medir sobre actividades o procesos. Y esta es una pregunta básica que uno hasta la tiene demasiado incorporada, ¿no? Digamos, ¿podemos nosotros realizar un viaje si no tenemos un indicador? Hoy en día, sin el GPS, a mí me resultaría difícil moverme. Yo perdí el sentido de orientación. Antes, yo, digamos, en mi actividad desde hace muchos años estoy haciendo auditorías fuera de Argentina también. Y a veces me tocan lugares que no conozco cómo llegar. Pero alquilo un auto, me fijo en un mapa cómo llegar, más o menos sé moverme. Listo, vamos. Al principio, cuando empecé a hacer esta actividad, yo ya voy por más de 15 años haciendo lo que estoy haciendo. Y al principio no teníamos un GPS. Me acuerdo que apareció el Google Maps y yo me imprimía los mapas y me tenía que estudiar todo el recorrido y qué ruta iba a tomar. Y me llevaba una resma de papel cuando tenía que desarrollar un itinerario enorme. Hoy en día está el GPS, no me saquen de ahí. No me saquen del GPS. Es más, yo ni preparo todo el viaje. Yo ya sé que voy fijando el punto de destino y llévame. Y aparte utilizo el Waze, con lo cual el Waze ya me indica para qué ruta me conviene perfilar, si hay algún problema, si hay congestión, qué camino alternativo. Bueno, hoy en día soy muy dependiente del GPS. ¿Podría viajar hoy a una empresa que no conozco, en una ciudad que no conozco, que nunca fui, sin un indicador? No. Yo no lo podría hacer. Entonces aparecen ejemplos, ¿no?, de indicadores de desempeño o los KPIs, ¿sí?
o indicadores de resultados, los OKR. Fíjense cómo empezamos a interiorizar elementos que probablemente los usemos a diario, pero bueno, el desafío para ustedes hoy es, bueno, ¿y cómo desarrollamos para nuestra organización, para nuestro trabajo, para este TP, indicadores que podamos medir, que digamos, que resulten objetivos, digamos, que se puedan validar, digamos, que sea difícil, no digo imposible, pero que sea difícil de modificarlos para conveniencia? Bien, y la idea obviamente es evaluar tendencias, evaluar cómo evoluciona. Bueno, esta está buena, esta frase está buena. ¿Alguno la vio, la conocía, no la conocía? Esta es conocida, archiconocida para mí. No, profe. ¿No? No, Bueno, no, pero o sea, pero tiene sentido, ¿no? Es decir, no podemos controlar lo que no podemos medir. Y no podemos mejorar lo que no podemos controlar. ujú, ¿Sí? O sea, necesitamos medir y para poder medir tenemos que registrar. Y para poder registrar tenemos que determinar de qué manera lo vamos a hacer. Bien, muchas veces pasa en organizaciones que no hay problemas o no hay reclamos porque no existen las encuestas. O no hay problemas porque no tenemos manera de medirlos. Y no es esa la idea. Bueno, ¿qué más podemos hablar de indicadores? ¿Cuáles son sus características? Bien, tenemos que preparar o determinar indicadores para las actividades que nos importen, ¿no? Las críticas. Un proceso de apoyo. No sé, la cantidad de fotocopias que necesitamos para, no sé, para un proceso administrativo. ¿Realmente nos interesa medir eso? Solamente si estoy en el área de compras y tengo un servicio de leasing para la máquina de fotocopiado. Porque voy a saber cuánto tengo que erogar a fin del mes o al fin del ciclo que me vengan a medir, pero si estoy en un proceso operativo principal no me interesa. Entonces hay que definir indicadores que sean coherentes y que sean críticos a los procesos que nos van a llevar al objetivo, a la misión. Bien, por eso tiene que estar justamente, tienen que tener en cuenta el concepto del valor, ¿sí? ¿Qué criterio vamos a utilizar? Tienen que ser cuantificables, ¿sí? No, bueno, bonito, barato, no. ¿Cuánto? En peso, en cantidad, en tiempo. Tenemos que bajar a un número eso. ¿Sí? Generalmente el indicador, el más útil es el cuantitativo, pero también está el cualitativo. Las encuestas de los clientes y las percepciones generalmente vienen por el otro lado. Y el beneficio tiene que ser justamente el de que no nos rompamos generando muchísimos indicadores, generando mucha información y que después no se utilice para nada, ¿no? No es solamente, digamos, el desarrollo, porque eso implica también un sistema, tiempo, recursos. O sea, tenemos que nutrirnos de esos indicadores. Bueno, comparables en el tiempo, porque tenemos que evaluar la evaluación, fiables, los indicadores tienen que ser confiables, ¿sí? El tema del dibujo lamentablemente, es más frecuente de lo que debería ser y pasa hasta en las mejores organizaciones, pero si no es confiable el indicador, no lo vamos a usar y estamos generando recursos y erogando un montón de tiempo, dinero, lo que fuera, y al final del mes no lo vamos a utilizar. ¿Recuerdan qué pasaba con el INDEC en la época de 2 gobiernos atrás? Estaban todos dibujados los indicadores. Entonces, sabíamos nosotros que la inflación era enorme, pero el INDEC te marcaba que no, que era de un 2% mensual. No era cierto eso, porque a fin de mes, si íbamos a hacer las compras al supermercado, cada mes teníamos por los mismos bienes que pagar más. Hoy en día ya, no sé si, aunque los indicadores de inflación son horribles, siguen estando diferentes de nuestro IPC que tenemos en cada casa. ¿Sí? El IPC personal no es el mismo que mide el INDEC. Bueno, tienen que ser fáciles de establecer, ¿sí? No tiene que ser complejo el desarrollo del indicador, porque si no nos va a resultar complejo después mantenerlos y utilizarlos. Y
importante que sean compatibles con otros indicadores, que podamos comparar, que podamos hacer ese análisis de alguna manera transversal a distintas operaciones. ¿Para qué podría ser eso? Para evitar la duplicidad de tareas. Bueno, en lo que es diseño, fíjense, es una propuesta. ¿Cómo encararlo en lo que son diseño de indicadores? Seleccionamos los que nos importan, los vamos a denominar, les vamos a poner un nombre, vamos a tener que determinar de qué manera vamos a medirlos, a calcular, cómo se van a representar de forma gráfica. Es importante que aparezca un diagrama de barras, uno de líneas, un diagrama tipo torta. Es decir, tenemos que utilizarlo de forma gráfica, que mucho mejor y ayuda visual que leer el número frío. Y por otra parte, también que podamos utilizarlo para compararlo, es decir, para ver y medir la evolución. ¿Quién va a ser el responsable de ese proceso? Bien. ¿Y cuáles son los límites, ¿no? Si nos pasamos de tal nivel, bueno, se prende la alarma. ¿Cuáles son los objetivos, no? Bueno, a ver, ¿qué indicadores interesa poner en marcha? Ya lo vimos. Los que son rentables para la organización, los que justifiquen el esfuerzo para su obtención, rentabilidad, obviamente siempre lo asociamos a la parte económica, pero también es en función de los recursos, hacia la eficiencia, ¿no? Y en criterios para priorizar, recuerdan que la clase pasada vimos evaluación y análisis de riesgo, el ANFE era una metodología, que el ANFE también permitía priorizar en función de un nivel, cuáles eran los principales, cuáles eran los que íbamos a trabajar en primer lugar, cuáles eran los que íbamos a poner el foco. ¿Ok? Esto es lo mismo también. ¿Con qué criterios vamos a priorizarlos? En función del grado de cumplimiento que necesitamos asignar, cuáles son sus acciones, si son de largo, mediano o corto plazo, qué evoluciones vamos a medir. No es lo mismo un indicador estratégico que un indicador de gestión. Un indicador estratégico generalmente tiene un plazo mediano a un plazo largo de implementación, es decir, aumentar o duplicar las ventas en 1 año o 2 años. Y un indicador de gestión serían los pequeños pasos que vamos dando para poder alcanzar ese objetivo estratégico. El indicador de gestión generalmente es de corto plazo. Bien, evolución de las áreas, qué procesos tienen problemas reales o qué procesos pueden ser potenciales, ANFE, de nuevo. Bien, ¿sobre qué llevarlos? El concepto de valorar, es decir, fíjense ya empezando a bajarlos un poquito más. Es decir, rapidez de gestión, números de nuevos clientes, nivel de satisfacción, índice de accidentalidad, productividad, es decir, bueno, pongámosle nombre a ese indicador. Lo mismo, siempre tienen que aportar valor, no tienen que ser redundantes, no tenemos que medir de distintas formas lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo calcularlos? En función de un ratio, de una proporción, de un grado, de un recuento. Ok, hay que calcular. Bien, representarlos gráficamente, ¿sí? Es importante, está bueno, acompaña, nos permite comparar. Redefinir responsabilidades, sí, porque no puede estar liberado a que todos hagamos o que lo haga o que uno se haga cargo. No. Tiene que haber un dueño de ese proceso y tiene que haber una responsabilidad. Se tiene que comunicar esos resultados para los interesados y las personas que pueden estar arriba nuestro, es decir, nuestros superiores, o la dirección cuando tiene que verificar si esos indicadores van a acompañar la estrategia. ¿Recuerdan esto? Seguro que Ayad lo recuerda porque no hace mucho estuvo en la otra materia. A ver, Ayad, ¿qué puedes comentar? La carta de control. Exactamente. Esto lo veíamos en las cartas de control, en el control estadístico de procesos. Fíjense, hay una característica, la vamos a medir en el tiempo, vamos a determinar un umbral, es decir, tiene que estar contenido dentro de un límite superior o inferior. Entonces tenemos que ponerle un marco a ese indicador, medirlo y fijarnos objetivos y no registrar por registrar y bueno, después vemos qué pasa. Si tenemos indicadores de gestión, no podemos esperar a que vuele todo por los aires para tomar una decisión. Por eso es importante hacer una valoración y acompañarlo en el tiempo. Bueno,
Clasificación. Bien, ya vimos un poco qué es la estrategia y qué es la operación. Entonces, en función de indicadores, cómo los bajamos a estratégicos y operativos. Para estratégicos van a estar bien asociados a la bajada de línea desde la dirección o desde la gerencia, en función de objetivos que son realmente alcanzables en mediano o largo plazo, como les había dicho antes. Y los operativos o los de gestión, ¿sí? Son básicamente cómo vamos a llevar adelante, de qué manera y cómo lo registramos y cómo lo medimos, ¿no? Lo que es la cuota de mercado, fíjense, índice de satisfacción del cliente, margen de rentabilidad, esos no los podemos medir y de forma inmediata tomar una decisión. Llevan un proceso, llevan un tiempo y vamos a necesitar una gestión que nos va a dar una idea si estamos yendo por el buen camino. ¿Qué más puede pasar? En función de la percepción y de los procesos, cualitativos o cuantitativos, ya se los comenté. Cuantitativos, vamos a resultados. Cualitativos, generalmente vamos a las percepciones, ¿sí? Todo lo que sea satisfacción cliente, calidad del servicio, puede ser clima interno de trabajo, que ustedes seguramente habrán recibido una de esas encuestas de clima interno, son de tipo cualitativos. Y los cuantitativos son ya objetivos que tenemos que medir para poder cumplir, sobre ratios, proporciones, tasas, volumen. Bien. Bueno, otra manera más de verlos, en función de la cadena de valor, ¿sí? Más o menos asociado al diagrama de un proceso. Tenemos entradas, tenemos salidas, tenemos las actividades que se generan dentro de esa interacción, ¿bien? ¿Y cuál es el impacto? ¿Cómo lo vamos a medir eso? ¿A través de qué? Del porcentaje de participación de mercado, si estuviéramos haciendo un análisis benchmarking, índice de satisfacción al cliente, bueno, ¿qué tal estamos? Generalmente están buenos cuando los comparamos contra la competencia porque nos permiten compararnos también, no solamente que seamos los más grosos, sino también ver, bueno, contra quién estamos midiéndonos. Bueno, otra vez más, otra manera de clasificarlo en función de la dimensión. Eficacia, eficiencia, en función de la calidad, en función de la economía, ¿sí? El indicador es ustedes en lo que es evaluación de proyectos y proyecto final, van a tener toda la parte de la factibilidad económica y financiera, ¿sí? Van a utilizar indicadores, ¿sí? Justamente retorno de la inversión, el BAN, la BAN, digo, la TIR, bueno, esos son indicadores de tipo económico. Acá, en función de calidad, cumplimiento de requisito de un servicio, bueno, empatía también es un poquito más subjetivo. Tiempo de entrega, seguro, lo podemos medir. Satisfacción del cliente también es más de tipo cualitativo. Bien, indicadores en función de la experiencia del cliente. Estos son más modernitos, ¿sí? El Customer Experience. Bien, satisfacción del cliente. Fíjense cuáles son, ¿no? O sea, ¿ustedes en sus actividades laborales utilizaron algunos de estos indicadores? El NPS. NPS. Bien. En servicio, para medir bueno, justamente porque se basa en promotores y detractores, ¿no? O sea, y que tratar de, bueno, justamente la calificación, por decirlo de alguna manera, lo que está en el medio, tratar de que se fina si en la próxima si está más disconforme con el servicio que conforme, o viceversa, ¿no? Bueno, viste que de alguna manera no te gustan las encuestas, pero estás usando información. Es cortito este. Elegí así, boom, del 1 al 10 o bueno, del 1 al 5, depende de la escala. Ajá. Y chau, saludos. Obviamente Listo. podés poner un comentario, pero Sí. nada más. No, tal cual. Bueno, está bueno. Cortito y no muy invasivo. Estoy de acuerdo, coincido con vos. O sea, yo soy más de esos. Las Igual, otras no las conozco. Igual te digo que a veces, o sea, vos ves que completás uno y te abre y te dispara más, 2, 3, 4. De repente, si le pones 8 de 10, ¿y qué faltaría para que llegue al 10? Uy, Sí, ya empieza a fumable. Sí, ¿Qué faltó para que sea 9? Claro. Sí, pasa, es un garrón. Y aparte, si no lo completás, depende de qué tipo de servicio,
son insistentes y te empiezan a mandar. Vimos que no completó la encuesta, le recordamos que tienen la encuesta, no, ya son para matarlos. A mí me pasa con los hoteles donde voy, que voy siempre a la misma cadena. Entonces, después de hacer el checkout todo, me llega el correo. ¿Qué le pareció nuestra experiencia? Te empiezan a medir de todo. Basta. O sea, ya lo completé, soy cliente frecuente, no me rompan los quinotos. Bueno, evidentemente eso no lo tienen en cuenta. Bueno, ejemplos por tipo de servicio. Vayamos un poquito de nuevo, a bajar todo esto que vimos a contextualizarlo y a que ustedes puedan ver de todos estos ejemplos cuáles les conviene rescatar para aplicarlos en lo que van a hacer hoy. ¿Ok? Es decir, si están en un área de consultoría, ¿ok? O si están en un área de asistencia técnica, de gestoría, en una cafetería, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que serían servicios. Tiempo medio que esperan los clientes, depende, ¿no? Si uno está no es lo mismo en un Starbucks donde vos ya estás haciendo la fila para que te atiendan y pagues, a una cafetería de las más tradicionales donde te sentás, esperas que pase el mozo y va, da 2, 3 vueltas, te deja la carta, da 2, 3 vueltas y recién te pregunta. Si estás apurado no te conviene ir a ese tipo de lugares. ¿Ok? Entonces también el indicador tiene que estar acorde, ¿no? Si digamos, al tipo de servicio, al segmento, al cliente que voy a estar destinando, ¿no? Índice de limpieza, instalaciones y aseo, sí, eso es clásico. A mí me pasa con el tema de, como les dije, los hoteles, todo lo que es, rompen los quinotos mal con eso. Los hoteles o la asistencia médica, no sé, en más de una prepaga, por lo menos yo tengo una, pero me llega después cuando me atiendo o voy a una consulta. ¿Qué le pareció el nivel de limpieza de la clínica? No, basta, che. Es pesado. Bueno, restaurante también, otro tipo de servicio, clínica o hospital, fíjense, otra vez también. Internos o externos, ¿no? Sobre satisfacción del cliente o en función de la eficiencia que tienen. Hay clínicas que son más hoteleras que clínica en sí misma. Entonces, te quieren despachar rápido para que le dejes la sala para otro paciente. Pero en realidad todo el tratamiento médico se consumió en un día y tenés 3 días de internación porque, bueno, tenés reposo, observación o lo que fuera. Y te quieren, ya empiezan, bueno, ya está, empiezan a pasar la enfermería, todo el staff y, bueno, ¿cuándo te vas? Claro. Sí, pasa. Sí, somos caros. Somos caros, sí, tal cual. Bueno, a mí me pasó cuando nació mi nena o cuando tuvimos que hacer una intervención menor. Y sí, era más que un hospital, era un servicio de hotelería. Tenías a la mucama, tenías todo el servicio de restaurante y de médicos. Era una vuelta por día nada más. Entonces todo lo demás, todo el movimiento que veías era más asociado a un hotel que a una clínica. Bueno, otros ejemplos, ¿no? Tipos de servicio en un hotel, en un banco. No se los voy a listar, está la información ya disponible para que ustedes puedan consultar desde el campus. De logística, sí, estos generalmente pueden ser un poquito más importantes, más operativos a los nuestros, ¿no? A nuestro tipo de formación. Servicio IT, en el caso que se entreguen, o sea, que estén en tecnología de la información, fíjense, calidad de servicio, tasa de escalamiento, tiempo fuera de servicio por fallos, puede estar relacionado también con mantenimiento. Y de acá es otra manera de verlo, ya de nuevo, contextualizado y con un poco más de orientación. ¿Qué tipo de indicador? ¿De qué manera se calcula? ¿Y cómo lo podemos describir? Ok, ¿no? Ejemplo, tiempo medio de espera. ¿Cómo se calcula? Promedio, ¿sí? Entre los tiempos de espera o la proporción de la percepción de la espera. Si lo vemos del tipo cualitativo o cuantitativo. Y la descripción, tiempo entre la entrada y en ser atendido. Por ejemplo, en un servicio, no sé, de consumo, un restaurante, una cafetería. Bien, fíjense entonces cómo hay que bajar todo esto que estuvimos hablando, que es lo que estuvimos viendo, cómo lo empezamos ahora a bajar a lo que van a tener que hacer en breve. ¿Y por qué se necesita generar el indicador, determinar el modo de cálculo y la descripción? A ver, alguno que me pueda responder.
¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué necesitamos definirlos de esta manera? Describirlos, qué tipo de indicador, cómo los vamos a calcular. Y tenés que saber de qué se alimenta para, onda, si lo querés mejorar, tenés que saber de dónde puede surgir la mejora, digamos. Uh-huh. Y todo esto lo vamos a volcar ¿en dónde? A ver si me siguieron. En el tablero. Tablero de control. Exactamente, va al cuadro de mando, o al tablero de control, al tablero de comando. Hay varias maneras de definir lo mismo, ¿sí? Tenemos que definir justamente y establecer indicadores para poder luego bajarlos a una pantalla, ¿no? Si lo quieren ver de esta manera, o a un Power BI, si alguno tuvo la oportunidad de trabajar con esa herramienta, que están buenos y es más, lo poquito que conozco de Power BI, que me gustaría meterle un poquito más de tiempo, es que vos generás un montón de información o de datos, ni siquiera es información, cargas datos en tablas y el Power BI interpreta esos datos y te genera indicadores y te genera un tablero de comando. La verdad que es muy loco eso. Está buenísimo aparte. Y también te presenta no solamente indicadores en forma analítica, sino en forma gráfica. Prácticamente lo único que hay que hacer es poner tablas con datos. Tablas con datos, no información, tablas con datos. Y el resultado ya les arma indicadores. Algunos son locos y otros están buenos y son coherentes con lo que uno necesitaría medir. Bueno, ejemplos. ¿Cómo desarrollamos un indicador? ¿Cómo lo registramos? ¿Cómo lo podemos documentar? Bien, le ponemos un nombre, una referencia, lo codificamos, establecemos un objetivo, es decir, cuál es nuestro límite a alcanzar o el mínimo que no podemos bajar, cómo lo vamos a medir, de qué manera lo vamos a calcular, cuál va a ser la fuente de información, ¿sí? De dónde vamos a tomar los datos para poder transformarlo en un indicador, cómo lo vamos a presentar, ¿bien? Y quiénes van a ser las personas que tienen que estar, ya sea responsables de estos indicadores o bien tienen que acompañarlos o tienen que seguirlos o necesitan ver qué es lo que está pasando. Entonces, hay un objetivo, esa línea horizontal que está trazada, se fijó que los procesos o el equipo productivo tiene que estar en un 90% de la capacidad operativa. Ejemplo, podría ser asistencia, podríamos decirlo de esa manera, o el índice de ausentismo, si lo queremos ver por el complemento. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? El índice de ausentismo, ¿por qué se puede dar? ¿O a qué se atribuye? A enfermedad ocupacional o una enfermedad puntual, una licencia por vacaciones. No debería medirse con un índice de ausentismo, porque va aparte. ¿Qué otra cosa puede ser? Depende del tipo de rubro, la localización, el día de la semana. ¿Sí? En un proceso operativo, en una industria, normalmente el índice de ausentismo es mayor los días lunes. El fin de semana se rompen todos y el lunes no aparecen. Entonces, bueno, medimos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Y que del staff el 90% esté en planta. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo de producción y ese objetivo de producción son tantas unidades por hora, por día, por semana. Tenemos que cumplir ese objetivo. ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar las ventas. Fíjense cómo voy. Desde un indicador de gestión lo voy escalando al objetivo de la organización y a su vez a la estrategia que determinó ese objetivo. ¿Por qué tenemos que producir tanto? Bueno, porque el mercado demanda más o bien porque nosotros queremos posicionarnos mejor o porque necesitamos o la dirección y los accionistas, o sea, invirtieron tanto porque esperan que haya un retorno de tanto. Bueno, fíjense cómo va bajando todo, ¿no? Lo vemos desde la dirección hacia el operario, o lo podemos ver desde el operario hacia la dirección, cómo va ese indicador alimentando otros sistemas. Y cuadro de mando, llegamos al cuadro de mando. Es decir, este es feo, ¿sí? Porque este es un cuadro de mando más bien de tipo analítico, pero por algún punto tenemos que empezar. ¿Sí? Entonces, agrupamos los indicadores, determinamos cómo los vamos a calcular, planteamos un punto de partida, ¿sí? Es decir, a partir de qué valor empezamos a medir, porque nosotros tampoco podemos fijar un objetivo
recuerdan los objetivos SMART. No podemos fijar un objetivo ambicioso y alcanzable si realmente no sabemos en qué punto estamos parados. Entonces, al principio, en las organizaciones, suele suceder que se fija, porque se fija un objetivo, pero bueno, también se va comparando contra la realidad. Y a partir de esos ajustes en el rediseño, se va acomodando el objetivo a algo que sea alcanzable. No puedo poner en una organización, no sé, un nivel de ventas que plantea la estrategia y todavía no genera un indicador. Bueno, vamos a plantear algún objetivo, seguro. Tal vez es demasiado ambicioso. Y en las primeras vueltas, en las primeras corridas, vamos a encontrar de que realmente no vamos a alcanzar ese nivel porque no tenemos los recursos o la infraestructura. Bueno, pero por algún punto de partida tenemos que arrancar. La meta o la línea base, ¿sí? ¿De qué manera vamos a determinarla? Por ejemplo, como les comenté, en función de la experiencia o de resultados previos. Y fíjense, todo tiene un plazo, ¿sí? Siempre hay una fecha. Es decir, esto vamos a también acompañarlo. Cada cuánto lo medimos, quién va a ser el responsable o el dueño de ese proceso, quién va a volcar los datos en ese indicador, es automático, hay alguien que tiene que compilar la información y registrarla. Comparación. La comparación puede ser sobre un valor de referencia propio o sobre la competencia, lo que sería el benchmarking. Entonces, tenemos que compararnos. No podemos dejar solo liberado a, bueno, generemos un indicador por sí. No. Al principio puede que no tengamos un elemento para compararnos, pero en la segunda o en la tercera vuelta vamos a empezar a registrar, vamos a poder tener antecedentes y eso nos va a permitir marcar una línea de tendencia. Entonces, este es un poco el proceso que ustedes deberían hacer en breve, cada uno en función de 2 o 3 actividades que consideren las más importantes. 2 o 3 les digo porque en este momento mucho más no creo que puedan hacer. Sí es importante desarrollar un cuadro de mandos que sea consistente con el mapa de procesos, con su política, con sus objetivos. ¿Okay? No medir todo, pero sí que cada actividad principal tenga su indicador. Entonces, ese va a ser el objetivo que ustedes tienen que volcar en el trabajo práctico. En el día de hoy, en la reunión que cada uno tenga en sus salas de grupo, mínimamente planteen un par para entender cómo es la lógica y la metodología de la generación de los indicadores. ¿Ok? Bueno, considerar los siguientes aspectos. Esto de nuevo es un poco repetitivo, pero como les dije antes, es machaque. ¿Sí? En lo que es la construcción, no generemos más indicadores de los que podemos medir. Busquemos los más importantes, los que no pueden faltar. Cuando hay mucha información, cuando hay muchos cuadros, realmente no termina viéndolo nadie. Entonces, cuando uno se tiene que dirigir a un superior, cuando en mi caso me tengo que dirigir al director, no le puedo escribir una carta en un correo, o si no le puedo pasar un Excel que tiene 10 hojas. Le tengo que pasar un cuadro con 3 indicadores. Es esto, de esta manera vamos a llegar, en tanto tiempo, fin del comunicado. Si le escribo más, no me va a responder. Porque del mismo modo que yo tengo que presentar indicadores, hay una estructura y hay una organización que va a hacer lo mismo. Entonces, desde el lado de la dirección, no tienen tiempo de estar revisando todo, porque para eso hay gerentes, para eso hay técnicos, para eso hay estructuras que van a ocuparse de realizar y avanzar con las tareas. Ok, entonces este tema, indicadores, que es importante y lo va a revisar la dirección, tienen que ser objetivos, tienen que ser claros, tienen que ser imprescindibles, tienen que ser uniformes, es decir, no puede cada área generar un indicador como le parezca, porque después tenemos que compararnos dentro de la organización y a su vez contra objetivos que tienen que llegar a la misma meta. Bueno, formación de las personas involucradas, sí, obviamente todos los que están medidos ya empiezan a sentirse amenazados. Cuando a mí me ponen un indicador arriba de la cabeza y me ven como un número, y a mí me incomoda que el número no esté alcanzando el objetivo. Por más de que no sea un problema personal o que no sea por mala intención, a veces no tengo los recursos o es una cuestión de estacionalidad, pero ya a las personas de por sí no les gusta hacer medidas, no les gusta ser evaluadas todo el tiempo. A ustedes seguramente no les gusta ir a presentarse las evaluaciones, lo tienen que hacer porque si no aprueban la materia y no tienen el título, pero bueno, la realidad es que eso va
más de la mano de la naturaleza nuestra. Pero es importante que las personas que estén trabajando y actuando con los indicadores sepan cuál es el objetivo y que no lo vean como una amenaza, a menos que la organización sea, digamos, que penalice a las personas cuando los números no cierran, que eso no está bueno, porque desmotivan o te fuerzan a dibujar los indicadores, que no, tampoco sirve. Por eso, fíjense, la motivación, la comunicación son muy importantes. Bien, hay que participar. Y aparte, en todo caso, a veces un indicador que no alcance el objetivo es una ventaja o un beneficio para quien está necesitando más recursos. Eso no significa que voy a tirar los indicadores hacia abajo porque no me pusieron a 3 personas más que necesitaban el equipo. Tienen que ser coherentes, ¿no? Los objetivos, porque después hay que defenderse. Bueno, validación justamente es la comprobación. Entonces, en el caso de los indicadores, que sean útiles y rentables. Recuerden que rentabilidad es también el tema de la eficiencia, ¿no? De los recursos bien utilizados. Entonces, tenemos que comprobar que sean útiles, y el cuadro de mando es el lugar ideal para evaluar y para validar. Esto es lo que voy a ver si les comparto esto en un Excel, así no tienen que romperse. Esto es lo que tenían que trabajar hoy, ¿bien? A través de un cuadro de mando. Un plano estratégico, ¿cuál es el objetivo estratégico? ¿Sí? Quienes no tienen definidos objetivos estratégicos, les recomiendo volver nuevamente al cruce del FODA. ¿Cuáles son las estrategias que necesitamos para poder planificar y para poder alcanzar el objetivo de la organización? ¿De qué manera lo vamos a medir? ¿Cuál va a ser el medio? ¿Cuál va a ser el objetivo? Podemos ponerle un número al indicador. Podemos determinar cuáles van a ser los de gestión. ¿De qué manera los vamos a medir? Fíjense, inicio, meta, frecuencia responsable. Y registro fuente en realidad es, bueno, de dónde vamos a tomar los datos, ¿no? Hasta acá, ¿cómo lo ven? Veremos qué podemos hacer. Bueno, eso es lo importante. El espíritu es lo último que tiene que caer. Ustedes fueron avanzando en los proyectos, en los trabajos. Seguramente van a tener fuentes de información. Probablemente en algunos casos sean hasta ficticias, pero van a tener elementos para determinar, bueno, este punto me interesa medirlo, porque tengo que cumplir un objetivo y porque ese objetivo hace al objetivo misional o a la política de la organización. Bien, entonces este es un poco el cuadro que ustedes deberían. Planteen un par de objetivos, recuerden, partimos de los estratégicos, vamos hacia gestión y después determinamos, bueno, cómo vamos a alcanzar esos planes. No terminó acá la cosa todavía, no se emocionen, no cortamos todavía. Tenemos la parte de auditorías, que también es un elemento para medir. Quien revisó la diapo antes de arrancar o quien tiene la diapo ya a mano, no se asusten, no vamos a llegar a las 80 diapositivas. Hay mucho más vamos a ver el día de hoy, pero no se puede dejar pasar que la auditoría es otra manera de medir todos los procesos. En particular, la 9001 se basa en la 19011 para poder justamente planificar y desarrollar una auditoría interna. ¿Ok? Es un requisito de la norma, de la auditoría interna. Entonces, acá hay información, yo voy a ir muy rápido y no me voy a quedar en todas las diapositivas. Hay información de más. Esto lo vamos a complementar la próxima clase, o dentro de 2 clases, cuando vayamos ya a lo que es la certificación del sistema de gestión y la certificación del producto, que tiene un poco de coherencia. Pero no podía dejar pasar justamente que el 9.2 es auditoría. Entonces, lo que tenemos que hacer en una auditoría es justamente evaluar o controlar cómo son las prácticas que están preestablecidas en la organización, que pueden o no estar documentadas, ¿sí? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Bajo qué método se hace? ¿Y cómo se mide? Entonces, también van a haber indicadores y el auditor va a evaluar los indicadores y va a compararlos con la metodología, porque a veces el indicador es muy lindo en un tablero y cuando van al puesto de trabajo
no entienden cómo se transformó eso en un indicador, porque o no está bien medido o no se demuestra lo mismo en la práctica que en el tablerito. Entonces, para poder avanzar en una auditoría tienen que determinarse políticas, determinarse un criterio, es decir, de qué manera lo vamos a plantear esta auditoría a través de una guía, que en este caso es la 9001. Vamos a tener un requisito que va a ser cada uno de los puntos de la auditoría. Y lo que vamos a hacer en una auditoría interna es compararnos contra la norma. Entonces, se plantea a partir de una situación real, ¿bien? Se evalúa. La situación real es el paneo por toda la empresa o el recorrido por toda la planta o la industria, lo que fuera. Y eso va a ser un resultado, eso va a dar un resultado que puede ser conforme o no conforme. ¿Ok? Esto no es nada nuevo para ustedes, imagino, no sé. Alguno me dirá, no lo vi, no creo, pero bueno, que no lo recuerden, puede ser. Entonces, de auditoría también es otra manera de medirlo, es un proceso sistemático, independiente, documentado, fíjense, para obtener evidencias y evaluarlas con el fin de determinar hasta qué punto los criterios de auditoría se cumplen. Definición tajante de la 19.011 o de la 9.000, que es el glosario, en los apartados 3.1 y 3.9.1 respectivamente. Bien, entonces tenemos que, fíjense, cómo hasta ahora habíamos determinado los indicadores que tenían que ser sistemáticos, sí tienen que estar documentados. El indicador, después del análisis, se va a transformar, el dato después del análisis se transforma en información, y ese resultado, ese registro, es lo que nosotros lo consideramos como la toma de decisiones basado en evidencia. ¿Ok? Y hay que ver en una auditoría qué tanto queremos levantar la alfombra, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando debajo. Entonces, paso rápidamente, no voy a dedicarle demasiado tiempo porque el objetivo de hoy es desarrollar indicadores, ¿sí? Pero tengan en cuenta cómo es un poco la estructura, ¿sí? Como generalmente en una organización, en una auditoría interna, tenemos un auditor líder o auditor jefe, tenemos también personal que va a ser el respaldo para la parte técnica. No necesariamente el auditor líder tiene que conocer todos los procesos o ser experto en un proceso en particular. Puede haber auditores que estén como coayudantes, puede también haber gente en formación que está en carácter de observador. Bien, esto lo voy a pasar rápido. Y lo que está en el recuadro es lo que está circunscripto a la 9001, ¿sí? Auditoría interna en particular, que se conoce como auditoría de primera parte. Es decir, que la propia organización o en nombre de la propia organización se realiza la auditoría, no se certifica. En esta en particular, solamente a través de un criterio y un plan que para la 9001 no es ni más ni menos que acompañar la 9001, ver qué tan lejos o cerca estamos del objetivo, para implementar, para certificar o para mantener. Entonces, bueno, tenemos tipos de auditoría, calidad, ambiental, combinada, de primera fase, de segunda. Generalmente ya son el segundo cuadro, la parte de abajo es para certificar. Bien. Y obviamente en el caso del sistema de gestión de la calidad, la auditoría se va a concentrar, en este caso, en la 9001, lisa y llanamente. Entonces, por eso es importante el alcance de la auditoría, que está acompañado del plan, también en función del alcance de la certificación, el alcance que ustedes determinen del trabajo. Por eso, algo que sí va a hacer falta, no necesariamente hoy, pero sí van a tener que preparar, es un plan de auditoría interna, como parte de los elementos que utilicen como indicadores. ¿Vamos a ver hoy un plan de auditoría interna? No, pero acá tienen toda la guía como para poder desarrollarlo. La realidad es que hay mucha información que ustedes pueden conseguir. Traten de bajar algo que sea consistente a su proceso y que sea criterioso. Entonces, ustedes determinen con qué criterios van a plantear una auditoría interna, va a tener que estar alineado con la 9001 y con qué plan. Puede ser un checklist, puede ser un plan que alineado, no pongan auditoría interna basada en la 9001, fin. No, pongan un poquito, ¿no?, de detalle ahí, pongan un poquito de esfuerzo. Eso lo van a hacer ustedes por su propia cuenta, por sus medios. No lo vamos a ver hoy porque lleva un tiempo. Lo pueden conseguir, no sé, no dije nada. Bueno, evidencias, es importante cuáles son los elementos que vamos a utilizar.
en los indicadores sus resultados, en evidencia de la auditoría, esa muestra que se toma, eso se considera hallazgo, si puede ser un hallazgo conforme o un hallazgo no conforme, y las conclusiones, es decir, el resultado, okay, ¿a qué se llegó? Ustedes no tienen que hacer una auditoría y un informe de auditoría para el TP, simplemente tienen que determinar un plan y con qué criterio lo van a llevar adelante. Una vez al año, semestralmente, bajo qué cuestionarios, documentos se les ocurren. No hace falta que lo generen. De última, bueno, tenemos un documento, una planilla, un checklist, y hay fuentes de información en las que ustedes se pueden, digamos, basar siempre y cuando sea criteriosa con el proceso, como les dije antes. Bueno, estas son preguntas genéricas también. ¿Para qué se hace la auditoría? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los beneficios? Es decir, no está bueno que el auditor, si es una organización externa, nos detecte problemas que nosotros no pudimos encontrar. A veces pasa porque no definimos bien el equipo auditor. Pero lo ideal, como en toda auditoría, es que el problema quede contenido dentro de la empresa. Y si lo podemos detectar antes de que salga, por supuesto, mucho mejor. Bueno, esto sí es importante tener en cuenta. Planificar, ejecutar las actividades, verificarlo de forma competente y objetiva, no empezar a tirar humo ni a volar. La comunicación tiene que ser constructiva de los resultados. No, esto es una porquería. No. Tiene que haber siempre una oportunidad de mejora. ¿Y ustedes alcanzaron el objetivo? No, pero una oportunidad de mejora sería planificar la próxima actividad de manera sistemática dentro de un Gantt. O sea, es algo que le permita al auditado, digamos, tomar información que lo ayude a mejorar, no castigar, penalizar. Y obviamente se tiene que comunicar todo. Bueno, de acá no voy a avanzar mucho más. ¿Bien? ¿Cuáles son las generalidades, el método, alcance, inicio? Fíjense, esto está desarrollado con mucha más profundidad de la que vamos a ver en el curso. Está bueno. Quien tiene interés de acompañarlo tiene el material a disposición. Después veremos, es importante ustedes que puedan armar un plan de auditoría, determinar cómo van a hacer la auditoría. Este cuadro es gracioso, ¿sí? Viene el auditor, empezamos a meter todo bajo la alfombra, metemos los esqueletos en el armario, es decir, escondemos todo lo que es feo. No es la idea. ¿Bien? Y el auditor no es el malo como aparece acá, pero muchas veces las organizaciones piensan o interpretan que el auditor es un tipo serio, severo, que viene a castigar, y no, es por el contrario, el auditor es un socio muy importante en la organización. Es el que va a contener el problema, no desde el punto de vista de la solución, sino desde la detección. Bueno, etapas, ¿sí? Esto también pueden tener en cuenta, si ustedes quieren armar un plan de auditoría, cómo serían las etapas. Bueno, y esto es el detalle, cómo se programa, planifica, ejecuta, cómo se elabora el informe y cómo se hace el seguimiento. Esto lo paso muy rápido, muy rápido. ¿Sí? Cómo se ejecuta, cómo es la reunión. Esto es un poco el cuentito de lo que nosotros hacemos. Y con eso termino la presentación. Bueno, dentro de todo, en el horario que estaba previsto. ¿Dudas o consultas? Escucho. ¿Por dónde arrancamos? Indicadores. Bien. Ahora voy a ver si les puedo compartir esa planilla. Si ustedes tienen una planilla mejor o que quieren inventar o diseñar, no hay ningún problema. Yo les comparto una para que tengan una guía. También tienen la presentación disponible por si necesitan tomar algún ejemplo de los que están listados. No lo copien igual, no sean piratas, por favor. Traten de ponerle un poco de onda. Si quieren tener una idea del criterio parecido, me parece bien. Tienen una ayuda también, pero traten de adaptarlos al caso de cada uno de los proyectos que están preparando, ¿sí? De lo que es plan de auditoría, no hay que trabajar demasiado en profundidad, simplemente el concepto, tiempo, criterio, si hay un equipo auditor interno o externo, definir un poco para que exista en alguna parte de su desarrollo que tienen como elemento de medición a la auditoría interna y lo van a hacer cada tanto tiempo con un equipo de, no sé,
si quieren empezar a tocar digamos, la guitarra multidisciplinario y que es independiente, bueno, lo que ustedes quieran aportar, no va a haber problemas. Bien. Bueno, aguarden un instante y yo ya me fijo si les puedo subir ese tablito al aula virtual, así como repositorio de material para trabajar, pero los invito a que cada uno de ustedes se vaya uniendo a la sala del grupo. Bien, yo voy a seguir manteniendo esta sala principal activa y como el resto de las clases hasta ahora, voy a ir monitoreando, voy a ir acompañándolos en cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Volvemos en algún momento, profe? Vemos. Yo, digamos, la sala la voy a dejar abierta por si alguno tiene dificultades y si consiguen alcanzar el objetivo de al menos sacar 2 o 3 indicadores hoy, terminamos. Si quieren, obviamente, yo me quedo hasta el horario que necesiten, pero el objetivo de hoy es desarrollar indicadores y un tablero de comando. Dale. ¿Bien? Buenísimo. Bueno, dale, los veo en breve. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, Álvaro. ¿Todo bien? Qué dolor de pelota esta materia, loco. Oh, Infumable ya. Bueno, hay que empezar a tirar magia otra vez, ¿no? sí, Con el tema de los indicadores. sí, dijo indicadores y... No. Bueno, indicadores. ¿En qué nos basamos para tirar así lo primero que venga, indicadores? Digo, ¿en qué nos basamos? Digo, ¿qué interesa medir, ¿no? O controlar. Tan, 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 tan. Dice, bueno, acá viste en la presentación en la 5, en la hoja 4, cuando habla de seguimiento, medición, análisis y evaluación, habla satisfacción del cliente, análisis y evaluación. Muy genérico. ¿En qué hoja, perdón? ¿Qué dijiste? La 4, viste, pero es el UT5. Sí, sí, sí. Ah, acá, evaluación de desempeño. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Sí, que después con eso parece que se arma, ¿no? Como el tablero de comando. Porque, bueno, creo que no estabas, Juan, al principio de todo. No entré un toque tarde porque llegué Sí, de sí, pedo. no hay problema. Había visto hablado empezó, viste, con el tema de encuesta de satisfacción. Arrancó más que nada con eso, con las encuestas, ¿no? Así en general. Y bueno, acá en el 912, en la hoja 4 que dice satisfacción del cliente, análisis y evaluación, pero como que apunta más que nada a la evaluación del desempeño. O sea, brevemente acá